Al filo de la intriga. La mortal maldición que acabó con los Kennedy. A través de la historia, han sido cientos y cientos de líderes, mandatarios y políticos los que han sido admirados tanto por sus propios pueblos como por sus más grandes enemigos. Julio César fue muy amado en Roma, Ricardo Corazón de León en Inglaterra, e incluso a pesar del oscuro pasado del Vaticano, ha habido papas que se han ganado el amor de sus feligreses. Pero por lo general, cada gran y amado líder tiene un horrible o trágico final. Sin embargo, hubo una familia entera de poderosos y amados líderes cuyos miembros y seres queridos fueron víctimas de una serie de desgracias que diezmaron poco a poco a los dueños de un apellido muy influyente en los Estados Unidos. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. El apellido Kennedy es prácticamente un símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica y los portadores de ese apellido dejaron una gran e imborrable huella en la historia del país, pues casi todos los integrantes de esa familia estuvieron dentro de las esferas del poder político y militar de la nación. Este apellido llegó a estados desde Irlanda a mediados del siglo XIX y el éxito, la fama y el dinero llegaron hasta esta familia gracias a la ambición y la genialidad para los negocios. Pero sobre todo, gracias a ese atrapante y atrayente carisma de cada uno de sus integrantes. Sin embargo, no fue sino hasta mediados y finales del siglo XX que un rumor empezó a esparcirse por toda la sociedad norteamericana. Al parecer, el apellido Kennedy estaba maldito. La razón para llegar a tal inquietante y supersticioso suponer es que para 1990, muchísimos miembros del aclamado linaje Kennedy habían anteriormente muerto en circunstancias cuanto menos desafortunadas. Si la vida está regida por el azar y la suerte, los Kennedy fueron tanto afortunados como terriblemente desafortunados. Desde el más grande y glorioso éxito hasta la más increíble y extraña de sus tragedias. Bien es sabido lo que le ocurrió a John Fitzgerald Kennedy cuando era presidente de los Estados Unidos. Ese disparo mientras iba en su descapotable no solo llenó al país de incertidumbre, sino al mundo entero, pues todo ocurrió en plena Guerra Fría. Sin embargo, poco se conoce sobre los oscuros sucesos que acompañaron a los Kennedy a través de varias décadas y generaciones. Muerte tras muerte y tragedia tras tragedia, el apellido Kennedy terminó siendo tan peligroso y aterrador para los mismos miembros del linaje que se pensó que existía una maldición sobre ese apellido. Era como si una especie de ángel invisible de la muerte estuviera siempre presente con la familia Kennedy. Los inicios de la maldición pueden remontarse incluso desde la llegada del apellido al continente americano. Sin embargo, para aquellos tiempos, las muertes eran comunes debido a las deficiencias de sanidad y a la peligrosidad de los trabajos de aquellos tiempos. Patrick Joseph Kennedy fue el hijo de un migrante irlandés que trajo la sangre Kennedy a los Estados Unidos. Patrick logró ser una figura de influencia dentro de la política norteamericana gracias a su éxito como comerciante. Le sucedió su hijo Joe, quien llegó a tener un cargo público administrativo durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt y posteriormente fue embajador en Londres, donde se le señaló de ejercer influencia en contra de Gran Bretaña con el fin de que Estados Unidos y Alemania estrechasen lazos. Sin embargo, esta estrategia no dio muchos resultados. Aún así, logró que su apellido adquiriese prestigio dentro de la política estadounidense, pues se dedicó a impulsar la carrera política de todos sus hijos, entre los que se hallaba el futuro presidente de Estados Unidos. Joe crió a todos sus hijos en un ambiente lleno de competitividad, alimentando en ellos el deseo por mejorar y de tener gran éxito. Desde la aviación hasta el empresariado, los Kennedy no dejaron de cosechar triunfos tras triunfos, llenando de orgullo al apellido. Con la muerte de uno de los hijos de Joe, fue que se puede decir que la maldición dio inicio. El hijo mayor,
llamado Joseph Patrick Jr., se había integrado a la Marina y trabajó como piloto de pruebas para aviones experimentales. Su avión explotó en pleno vuelo, matándolo al instante. De ahora en más, las tragedias empezaron a llegar una tras otra. La siguiente víctima fue el marido de la hermana de Joe Jr. El hombre murió en la Segunda Guerra Mundial, a manos de los alemanes. Dicha hermana y ahora viuda, llamada Kikli, halló consuelo en los brazos de un oficial de comandos militares, quien también era un conde. Desgraciadamente, mientras iban de vacaciones hacia Francia, su avión se estrelló y ambos murieron. No solo los de sangre Kennedy morían, sino que también sus más cercanos seres queridos. Ejerciendo influencia, los Kennedy trataron de ocultar no solo la muerte de su hija, sino también escondieron de la vida pública a su otra hija, llamada Rosemary. Esta adolescente tenía una discapacidad cognitiva que la hacía tener un comportamiento similar al de un niño de 10 años. Con el pretexto de no mancillar el apellido con la presencia de alguien como Rosemary, los padres decidieron enviar a la chica a un convento, del cual escapó poco después. Ella era alegre, dulce, y siempre deseaba divertirse, por lo que su actitud atraería mucha prensa y amarillismo si los medios la descubrían. Su padre entonces decidió someterla a un tratamiento experimental de lobotomía con el fin de intentar curarla. Perforar su cerebro no hizo más que empeorar el problema, pues ella vivió hasta los 69 años, recluida en soledad y tratada como una paria, pues luego del cruento experimento, acabó teniendo permanentemente la capacidad cognitiva de un niño de tan solo 2 años. Rosemary murió en el olvido, bajo la sombra de sus exitosos hermanos. Pero lo importante para los Kennedy ahora era el encontrar en quien depositar las esperanzas de ascender al poder del país. Con la muerte del hermano mayor, los esfuerzos políticos se centraron en el futuro presidente, llamado John Fitzgerald Kennedy, quien entró al Congreso por el Partido Demócrata en 1947, después de servir en la Marina. Con 43 años, JFK fue el presidente más joven hasta el momento en la historia de Estados Unidos. Para 1960, él ya era presidente y acomodó a algunos de sus hermanos y familiares en ciertos puestos políticos de importancia. JFK y su esposa habían perdido 2 hijos durante la gestación, aumentando las víctimas de lo que para entonces aún no se creía que era una extraña y peligrosa maldición. Para 1963, JFK es asesinado, y la vida del más exitoso de los Kennedy se apaga para siempre. Sin embargo, no sería la última en hacerlo, sino que desde entonces fue mucha la sangre Kennedy la que se derramó en el transcurso de las siguientes décadas. Bobby Kennedy seguía los pasos de su hermano JFK y luego de ser fiscal general de la nación, entró al Senado y resultó victorioso en la nominación demócrata por el estado de California. Al parecer los Kennedy apoyaban al Estado de Israel, algo que encolerizó a un fanático palestino llamado Sirhan, quien le disparó 3 veces hasta dejarlo malherido. Sosteniendo con fuerza un rosario, firme evidencia de la devoción católica de su familia, la vida del prometedor Bobby Kennedy se apagó para siempre. Para entonces, el miedo empezó a rondar por los restantes miembros del linaje Kennedy. Ted Kennedy, el próximo con planes de seguir los pasos de sus hermanos mayores, dio un paso atrás en sus ambiciones. Una oscura suerte le había salvado la vida anteriormente y él creyó que evadió de alguna forma su momento de morir. Él había sobrevivido a un mortal accidente de avión, en el que el piloto y uno de sus ayudantes personales murieron. Tal vez Ted sentía que su turno se había pospuesto o que había evadido de milagro las garras de la muerte, a pesar de que el accidente dejó marcas dolorosas en su columna y la recuperación fue cuanto menos agobiante. Además, Ted nunca fue tan valiente como Bobby, ni tan genial en la armada como John. Ted nunca tuvo logros, aparte de ascender en las esferas de influencia gracias a su apellido.
Ahora en él se depositaban las esperanzas de éxito familiar. A pesar de su incompetencia, aún así fue propuesto para la nominación demócrata de 1972, pero su corta carrera política culminó con un escándalo que salpicaba las manos de Ted con sangre. Luego de una fiesta nocturna, Ted se fue en su auto con una chica llamada Mary Kopechny, pero su automóvil cayó en un canal cuando cruzaban por un puente y la chica murió. Pero lo más escabroso fue la actuación de Ted Kennedy. Ted por alguna razón salió del coche y no pidió auxilio en las casas aledañas, sino que volvió hacia el lugar de la fiesta, donde pidió ayuda a sus amigos, quienes aconsejaron llamar a la policía, pero él se negó varias veces y en cambio decidió irse a dormir. Por su parte, los ciudadanos hallaron el auto con la mujer muerta y las autoridades declararon que debió haber vivido unas 3 horas antes de morir por asfixia. Además, la declaración de Ted mostraba muchas contradicciones. Mintió en cuanto al destino al que ambos iban esa noche, pues ese camino no dirigía al lugar donde él declaró al que se dirigían. También afirmó que se sumergió varias veces para tratar de salvar a su acompañante, pero las aguas no solo eran poco profundas, sino que Ted decía no recordar cómo salió del auto. Pero a pesar de todas las irregularidades en su declaración y que se determinó que había mentido con respecto hacia dónde se dirigían, el apellido Kennedy era muy poderoso, por lo que no fue sentenciado a prisión. Sin embargo, su nombre quedó mancillado de por vida y esto se evidenció cuando volvió a intentar regresar a la política. Su pasado lo persiguió eternamente y esto le costó una segunda presidencia al linaje Kennedy. La tragedia política de Ted hizo caer en picada el prestigio familiar al mismo tiempo que la maldición perduró por generaciones. El sobrino de Ted dejó paralítica a la novia de su hermano David y este murió de sobredosis luego de una larga lucha contra la heroína. Uno de los hijos de Bobby murió en un accidente mientras esquiaba y el único hijo vivo del expresidente murió junto a su esposa y la hermana de esta en 1999 mientras viajaban en su avión privado. Es así como una serie de aparentes sucesos desafortunados originó una de las leyendas más infames de la historia de la política norteamericana. No solo un linaje entero de exitosos políticos y empresarios se extinguió, sino que el apellido Kennedy pasó de ser un sinónimo de triunfo y poder a ser una especie de oscura y aterradora marca de muerte, acabando con el prestigio del apellido Kennedy de una vez por todas. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.